Esta conferencia comenzará a gravarse. En primer lloc, benvingudes i benvinguts a la xerrada Llums i ombres de les energies renovables, organitzada per la Coordinadora Valenciana per la ubicació racional de les energies renovables, amb la col·laboració de l'Escola Sindical de Formació Melchor Botella i la Intersindical Valenciana. En primer lloc, agrair la vostra assistència, especialment la del nostre ponent Pedro Prieto, i la creació d'aquest espai de reflexió i debat tan enriquidor i necessari que ens dona ferramentes davant d'aquests projectes que amenacen el nostre territori. La xerrada durarà aproximadament 1 hora i mitja i primer intervindrà el nostre ponent, Pedro Prieto, com hem dit, i seguidament obrirem un temps per a dubtes, preguntes, d'acord? Pel que fa a la visualització de la pantalla, comentàvem que al centre de la pantalla teniu com 4 quadradets que si polseu damunt podeu canviar la distribució, si voleu veure totes les càmeres actives, si voleu veure més gran la presentació, en fi. Això és molt important que tinguem els micròfons apagats per a una millor escolta del nostre ponent, ara quan inicie, i en el moment en el que apleguem a torn obert de paraules, dubtes, preguntes, doncs demanar la paraula, el torn, alçant la maneta, baix de la pantalla ho teniu, i si no, pel xat podeu escriure la vostra pregunta, que el company José Guerrero, que és el moderador, la podrà llegir. D'acord? És important que espereu a aquestes preguntes al torn obert de paraules, perquè si no ens anem a fer una miqueta d'embolic. D'acord? Comentar-vos que la Coordinadora Valenciana per la ubicació racional de les energies renovables està conformada per diversos col·lectius i plataformes d'arreu del País Valencià. Actualment som aproximadament unes 45, que ens unirem davant de les macroplantes fotovoltaiques previstes al nostre territori. Sabeu que aquestes suposen una amenaça conforme estan programades, planificades o projectades per a la biodiversitat i el futur de les zones rurals. Aquest model de desordre territorial i la planificació ineficient genera greus impactes sobre l'agricultura, el paisatge i el medi forestal. Així, entre les reivindicacions de la coordinadora, destaquem la promoció d'al·legacions als projectes que van sorgint, la reivindicació del diàleg per a modificar la normativa vigent, el decret 14/2020 del Consell, el decret 22 d'abril, la demanda de la realització d'un estudi de les necessitats reals de la ciutadania a nivell energètic, així com l'impacte de les macroplantes sobre el medi ambient. També reivindiquem la ubicació racional de les renovables en sòl urbà i industrial i prop del lloc on es consumirà aquesta energia. Reivindiquem un model distribuït lluny de l'enriquiment de les grans empreses en detriment de les zones rurals. I la recuperació de l'autonomia municipal i la participació ciutadana per caminar cap a la sobirania energètica. Són algunes de les nostres reivindicacions. Esperem que aquesta jornada formativa siga la primera de moltes jornades que ens ajuden a recollir informació i ens encoratgen i ens uneixen més si cap per a seguir endavant, companyes i companys. A continuació, sense utilitzar més temps del necessari, dono pas al company José Guerrero, que farà la presentació del nostre ponent i també la moderació de la xerrada. Endavant, José. Gràcies. Has d'engegar el teu micròfon perquè si no, no t'escoltem. Perdó, ya se me sent, ¿no? Sí, estaba diciendo que muchas gracias, Esther. Como uno de nuestros objetivos como coordinadora es dotarnos de herramientas discursivas para confrontar con argumentos sólidos el relato único y dominante sobre cómo y quién debe conducir la transición ecológica y energética
si es que al plan suicida que proponen desde arriba se le puede llamar así, pues hemos decidido organizar encuentros y jornadas formativas, tal como ha dicho mi compañera. Por eso y porque pensamos que además de en la calle también se lucha aprendiendo para conocer con toda la profundidad posible a qué nos estamos enfrentando. Pues hoy tenemos la suerte de contar en esta primera ocasión con una de las personas que más sabe y que más tiempo lleva estudiando todo lo relacionado con la energía. Se trata de Pedro Prieto. Pedro, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bona tarda, moltes gràcies a tothom Bien, per la seva invitació. Sí. Pedro Prieto es creador y coeditor del portal web crisisenergética.org desde 2003. Es miembro del panel ASPO International desde 2006 y vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Es ingeniero de telecomunicaciones jubilado y una de las personas de referencia a nivel estatal en temas de energía, especialmente experto en el pico del petróleo y en el agotamiento de combustibles fósiles. Tiene numerosas publicaciones al respecto, tanto a nivel internacional como en el Estado español. Es colaborador habitual de la revista 15-15-15, en cuya web tiene publicados muchos artículos y en la que hay disponible para descarga un interesantísimo informe suyo publicado en 2020 llamado Descarbonización al 100% con sistemas de 100% renovable. En resumen, que no hay nadie más capacitado que él para mostrarnos cuáles son los pros y los contras de estos sistemas de captación de energías renovables, sus impactos, sus límites y los peligros a los que nos enfrentamos si no paramos la burbuja de megaproyectos que se ha disparado en los últimos meses en el Estado español. Pues sin más, le doy paso recordándoos que una vez acabada la ponencia podremos hacerle las preguntas y las reflexiones que queramos, bien desde el chat, bien desde los micros. Pues aquí estoy yo para un poco coordinar estas preguntas y, bueno, como ha dicho Esther, acordaos de apagar los micros para que no se cuele ningún ruido y entorpezca la charla. Así que, sin más dilación, adelante, Pedro. Buenas tardes, muchas gracias. Me siento muy honrado por la presentación y ya directamente voy a tratar de pasar a ver las luces y sombras de las energías renovables, que son tanto muchas luces como bastantes sombras, ¿no? Antes de entrar en las energías renovables, en las modernas energías renovables, quisiera colocarlas en contexto, en el contexto mundial. Lo que ven aquí es el diagrama de Sankey, o también se llama diagrama Spaghetti de forma familiar, que por la parte izquierda, no sé si la ven, está toda la entrada de la energía primaria, que es energía bruta, todavía no utilizable directamente sobre una pequeña parte de aquí, y donde el factor dominante es el petróleo, con un 30,9% de toda la energía primaria. Estamos consumiendo aproximadamente 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, cuando todo lo transformamos en un equivalente energético del petróleo, y esos son aproximadamente, es una cantidad monstruosa, ¿no? Es aproximadamente unos 1.200 kilos de petróleo equivalente por cada uno de los 8.000 millones de habitantes del planeta, ¿no? Es una cosa tremenda. El carbón sigue después con un 27,2%, el gas un 23,3%, que ahora está de moda desde la guerra de Ucrania. La biomasa todavía es un factor muy importante, cerca del 10%. Hay muchos países del tercer mundo que todavía queman biomasa y, por cierto, además también de una forma desmedida, porque ya no da para otra cosa y están haciendo desaparecer muchos de los recursos naturales del planeta por una forma de quema más rápida que la de la reproducción. Y luego, pues estas pequeñas cosas que hay aquí, por ejemplo, la solar es un 0,4%, la eólica un 0,8%. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía y que muestran que el 81,4% de la energía primaria todavía es de energías fósiles. Todo eso entra en el circuito de la sociedad mundial y una parte no menos importante va a generar electricidad en las estaciones eléctricas. Esa cantidad son 5.500 millones de toneladas de las 14.000, y de ahí hay unas pérdidas enormes por las pérdidas de generación, que son mayores en general, es el 51,8%, y sale menos en forma de energía eléctrica que va a parar a varios sectores. Y aquí al final, después de las pérdidas en refinerías y otras transformaciones de las energías, está la energía que nos interesa, que es la energía útil ya, llamada energía consumo total final, Total Final Consumption, que llama la Agencia Internacional de la Energía, que es un 67 o un 68% del equivalente de energía primaria en la entrada.
Entonces, la industria se lleva aproximadamente una tercera parte, está bastante distribuido, una tercera parte se lleva al transporte, casi un poco menos de la tercera parte se llevan otros usos residenciales y comerciales, y los usos no energéticos de la energía ya refinada, pues fundamentalmente son todos de energías no renovables que aparecen en color gris, y el 100%, pues como pueden ser los asfaltos, plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, si observáis, en la industria todavía el 78% es no renovable. En el transporte es tremendo porque la dependencia del petróleo es brutal. El 96% del transporte se hace con combustibles fósiles, de ello todavía un 91, 92 con petróleo, y otros asuntos residenciales y comerciales siguen teniendo mayoría. O sea que esta situación es la que es en el mundo a nivel del 2019. La Agencia Internacional de la Energía no ha publicado todavía el diagrama de Sankey del 2020 y del 2021. Normalmente lleva un año de retraso, pero con la pandemia se conoce que se han atrasado más. Entonces, pasemos a verlo desde otro punto de vista. El consumo de energía, si se fijan aquí, está abajo, están puestos los millones de habitantes, y por el ancho de la base figura cada uno de los países. Por ejemplo, estos son los 300 y pico millones de habitantes de Estados Unidos, que son líderes en el consumo. Y este consumo lo he puesto en vatios de potencia equivalentes per cápita. Es decir, un 10 kilovatios, por ejemplo, que es lo que consumen los Estados Unidos, por habitante equivaldría a que cada habitante norteamericano está consumiendo como 10 estufas de 1 kilovatio eléctricas permanentemente encendidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese es el consumo de Estados Unidos. La parte gris es carbón, la naranja es el gas natural, esto es el petróleo, el gas natural, el carbón, el rojo es el uranio, el azul es hidroeléctrica, y luego pues están ahí biomasa y otras demás. Canadá todavía es mucho más. Hay algunos países, como por ejemplo países del Golfo Pérsico, como Kuwait, Arabia Saudita, o países gasísticos como Trinidad y Tobago o Singapur, que se salen de la curva y se salen de este gráfico y tienen unos consumos per cápita monstruosos. China tiene una base de población muy amplia, y bueno, lo que tiene fundamentalmente es un gran consumo carbonífero todavía. Tiene petróleo y gas, pero sobre todo carbón, algo de nuclear, y bueno, pues tiene también hidroeléctrica con grandes presas que ocupan muchos espacios, y energías de biomasa y demás y tal, y está desarrollando mucho la energía renovable. Esto quiere decir, así en principio, que nosotros estamos, por ejemplo, ahí, en nuestro país estamos ahí aproximadamente por encima, el doble por encima de lo que se considera el consumo mundial. El consumo mundial está en los 2.600 vatios de potencia per cápita, que es una barbaridad, claro. Tener 2,6 estufas por cada uno de los 8.000 millones de habitantes de 1.000 vatios las 24 horas del día, pues es tremendo, ¿no? En la capacidad de carga del planeta, analizada por William Rees, es aproximadamente 1.730. Estamos sobrepasando la capacidad de carga del planeta en un 60 o un 70%. Nuestras necesidades metabólicas son esta línea negra, que están aproximadamente en los 100 vatios. El ser humano, como mono desnudo, es una máquina perfecta de 100 vatios, pero claro, ya no estamos desnudos y consumimos muchísimo. Y entonces lo que resulta es que hay una parte de la población que sigue el principio de Pareto, que es esta parte de la izquierda, que son los países privilegiados, desarrollados y más ricos o más poderosos militar y económicamente y financieramente, que están claramente por encima del promedio mundial. China lo acaba de sobrepasar hace 6 años, va a una velocidad de vértigo y muy preocupante, y luego el resto del pobre mundo, pues un 70 o un 80% está por debajo del promedio mundial. Algunos, como la mayoría de los africanos, están en situación tremenda, quitando algunos países petrolíferos que se salen un poco por arriba, pero vamos, el resto está en una situación dramática, ¿no? Bueno, pues si quisiéramos elevar a toda la población del planeta al nivel europeo, tendríamos que multiplicar ese consumo de energía por 2, matemáticamente hablando, ¿no? Es decir, para rellenar todos esos huecos que quedan por esta zona, habría que multiplicar por 2. Y si quisiéramos llegar al American Way of Life, tendríamos que multiplicar por 4 el consumo de energía mundial. Está claro que no vamos a ir por ese camino, entre otras cosas, porque no hay ni energía fósil, ni mucho menos va a haber renovables para llenar este hueco y dar a todos los habitantes del planeta el nivel de vida americano, que por otra parte tampoco es necesario, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora unas consideraciones sobre límites al desarrollo, al crecimiento y de la desmaterialización y la mejora de la eficiencia y el rendimiento, porque parece que en este mundo en el que estamos
el crecimiento es la única posibilidad de salir adelante. Bueno, pues estos ¿dónde estamos? Desde el punto de vista energético, aquí al principio estábamos con biomasa, la parte marrón, la parte gris es carbón, la otra es el verde es el petróleo, la otra es el gas natural y arriba pues está la nuclear y otras energías, el nuclear y tal, y las renovables son esa franja amarilla que aparece por ahí, ¿no? Bueno, pues el escenario de la Agencia Internacional de la Energía habla que para el 2040 aproximadamente quieren, en el escenario más ecológico de todos, lo que pretenden más o menos es mantenerse en el nivel de los 14.000 y pico millones de toneladas de petróleo equivalente. Y eso, pues claro, es una verdadera barbaridad, ¿no? Es decir, si vamos aquí, vemos que en la forma de consumo ha sido un aumento exponencial a raíz del descubrimiento y la utilización de la energía fósil. En el año 1900 estábamos en el piso 1 del rascacielos energético del consumo mundial. En el año 60, yo ya tenía 10 años, que ya soy viejo, estábamos en el piso 2 del rascacielos y en estos momentos estamos en el piso 14 del consumo, en el piso 14 del consumo energético mundial en ese rascacielos absolutamente insostenible, ¿no? Y entonces, claro, aparte de eso, todavía en el mejor de los escenarios posibles y más verde de los escenarios posibles, la Agencia Internacional de la Energía en el 2040-2050 todavía prevé un 58% de energía fósil, ¿no? Le voy a pasar porque es una locura que se le ocurrió a un comisario de energía llamado excomisario ahora, Arias Cañete, en la Unión Europea, que pensaba que podía seguir creciendo el PIB de forma sostenida durante un 2% hasta el año 2050, pero que íbamos a ser unos héroes y íbamos a conseguir, a partir del momento en el que hizo esa declaración en el Parlamento Europeo, íbamos a conseguir descarbonizarnos y tal. Esto es absolutamente imposible, claro, porque hay una relación muy directa. Si vamos a estos gráficos que son de la Agencia Internacional de la Energía o este otro de Gail Twerber, se ve claramente la relación directísima. Si aquí en la base ponemos el PIB en millones de dólares del 2008 y aquí la energía primaria en millones de toneladas de petróleo equivalente, vemos que si queremos aumentar el PIB, aumentamos necesariamente el consumo de energía y además de una forma bastante lineal, muy lineal. Esta linealidad tiene un coeficiente de determinación muy cercano a 1. Quiere decir que si queremos aumentar el PIB, vamos a tener que aumentar el consumo de energía sí o sí. Así que tendremos que empezar a pensar de otra forma, de alguna forma en la que nuestra sociedad no necesariamente tenga que seguir viviendo de crecer constante y de forma indefinida, ¿no? Constantemente y de forma indefinida, porque vivimos en un planeta finito y los recursos no son infinitos, ¿no? Como decía un economista muy famoso, todo aquel que crea, y era economista, todo aquel que crea que se puede crecer de forma infinita en un mundo infinito, o es un loco o es un economista, ¿no? Bueno, pues todavía tenemos muchísimos economistas que siguen hablando de crecer en un mundo finito, ¿no? De crecer indefinidamente. Este es un ejemplo muy típico, ¿no?, de lo que desean fervientemente todos los gobiernos, empresarios y ciudadanos, que es crecer a un ritmo de un 3% anual acumulativo para crear empleo. Entonces, si aplicamos matemáticas, puras matemáticas, en el 2100 debíamos estar en 160.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, que es unas 12 veces más que hoy. Eso es pura matemática, ¿no?, de extrapolación de lo que es el crecimiento deseable por parte de los ministros de Economía de los mayores países del mundo, ¿no? Y bueno, lo que dicen los geólogos es que no da para más. Esta es la curva de ASPO, esto es el año 2010, cuando dijeron que estábamos llegando, bueno, ellos dijeron en el 98, los dos fundadores de ASPO, que en el año 2010 llegaríamos al cenit del petróleo. Esto es el año 2010 y bueno, pues estamos ahora mismo pues por aquí. Este es el 2010, el 2013 y aquí tenemos el mundo. Esto es en carbón, por ejemplo. Aquí está todo metido. Creo que esto es el petróleo, esto es el carbón o el gas natural y demás y tal, y esto es el gas, me parece. Lo que hay arriba es el gas. Y luego estos son los descubrimientos de los yacimientos petrolíferos, que se ve que, claro, lógicamente vamos descubriendo cada vez menos, porque es que en un mundo finito los recursos renovables, los recursos no renovables, que son las energías fósiles, pues tienden a extraerse primero las más fáciles y luego las menos fáciles. Estamos hablando ya de una crisis clara de combustibles y donde este es un dato que presentó Antonio Turiel y que me ha dado permiso para trasladarlo, los tiene muy actualizados, de una presentación del 27 de abril en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ya se está planteando, no de forma abierta, pero entre las multinacionales de la energía fósil sí, pues que la mayoría de las compañías petrolíferas del mundo ya están desinvirtiendo y redefiniendo sus objetivos, lo cual, por una parte, deberíamos
debería alegrarnos porque sería un indicio, si fueran serios y sensatos, de que se han dado cuenta de que seguir quemando petróleo y seguir quemando combustibles fósiles nos lleva a la ruina, pero lo que están intentando hacer, pues a lo mejor también es un fracaso. Entonces, estos son datos de cómo iban las empresas petroleras, que habían multiplicado los esfuerzos inversores entre el 98 y el 2000, entre el 98 y el 2004, habían triplicado las inversiones para exploración y extracción de crudo y de gas natural, y cómo a partir del 2014 han ido disminuyendo las inversiones. Y claro, cuando uno no busca, pues es difícil que encuentre, o cuando uno busca menos, es bastante difícil que encuentre. Esto que veis a la derecha, pues es en petróleo crudo y condensado, un dato de un colega que es Art Berman, que fue presidente de ASPO en Estados Unidos, un hombre que tiene una base de datos monstruosa. Y aquí está detallando, por ejemplo, el consumo del petróleo crudo y condensado, que estaba en el entorno de los 83 millones de barriles diarios, cercano a los 100, incluyendo otros tipos de petróleo no convencional muy raros y tal, entre ellos los de Estados Unidos y demás. Y bueno, pues a partir, esto es el efecto de la pandemia que hizo bajar drásticamente el consumo, y ahora está recuperándose, pero nos tememos muchos que no vamos a llegar a un pico al pico del 2018 en la producción mundial de petróleo. Es decir, que el pico de todos los líquidos combustibles, no el pico del combustible convencional, que era el de alta calidad y bajo coste de extracción del que hablaba Colin Campbell, el fundador de ASPO. Este pico de todos los combustibles líquidos parece que se dio en el 2018 y ya veremos que si se da. Creo que con la guerra de Ucrania vamos a volver a tener un bajón, si no hay consecuencias peores todavía con la guerra de Ucrania, un bajón de este calibre del COVID o incluso peor. Bueno, tengo aquí algunos otros datos, como por ejemplo algunos datos de cómo algunos países ya están en medio del mare magnum de la falta de energía considerable, ¿no? Como por ejemplo Sri Lanka, que se ha quedado sin diésel. El diésel es uno de los aspectos críticos de los derivados del petróleo y es fundamental para el transporte de cargas pesadas en todo el mundo por carretera. El queroseno está también con problemas y de hecho se está desviando queroseno de la utilización de la aviación para mezclarlo con diésel porque falta diésel en los estos. Entonces hay una suerte de problema gigantesco. Se me está yendo, espere, voy a ir con la mano un poco más detalladamente. Está viendo que esto lo que va a dar lugar es a una dificultad considerable en la descarbonización, entre otras cosas porque si hablamos de emisiones, por ejemplo, estas son las emisiones de uno de los datos, creo que no sé si lo tengo por ahí anotado, pero a ver, dejadme, sí, las fuentes son del Economist y Science, el de la derecha es Science y el de la izquierda es de Economist, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, las partes marcadas en color son cosas que son muy difícilmente sustituibles por energía eléctrica y son fundamentales para nuestra sociedad moderna. Transporte aéreo, transporte marítimo, el ferroviario, transporte ligero terrestre, y representan una cantidad de emisiones brutal, si no el total de las 30 y tantas mil millones de toneladas de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera cada año, con la quema de 14.000 millones de toneladas de petróleo equivalente, pues sí, por lo menos va a ser muy difícil. Y aquí no hemos incluido, por ejemplo, el hierro y el acero, que van a ser muy difíciles de descarbonizar y demás, ¿no? El transporte ligero de corta distancia, que bueno, están hablando de los coches eléctricos, pero hoy no toca la presentación del coche eléctrico, si no sería también tremendo. Les voy a poner algunos ejemplos de que ya deberían estar en la mente de nuestra clase política, de nuestros dirigentes, ¿no? Por ejemplo, unos casos de estudio práctico sobre los límites de crecimiento relacionados con la automoción. Hay 24 millones de vehículos privados en nuestro país, que son más de un vehículo por cada 2 habitantes, incluyendo niños y ancianos. 1.300.000 coches nuevos antes de la pandemia. El aumento neto del parque después de achatarrar es aproximadamente de 500.000 coches nuevos cada año sobre las carreteras y calles españolas. Si creciésemos un 3% anual, terminaríamos teniendo que tener en el 2100 80 millones de vehículos en las calles españolas, y en el planeta pues tenemos ahora unos 1.200 o 1.100, 1.200 hay, porque esto lo hice hace un poco tiempo, 1.200 millones de vehículos privados, que es un vehículo por cada 7 habitantes, más de 400 millones de vehículos son comerciales y hay 98 millones de coches nuevos vendidos cada año.
Eso, échale a Tesla que produzca todo eso cada año, ¿no? Entonces, y que además reemplace a los 1.200 que existen, ¿no? Entonces, si tuviéramos que producir creciendo un 3%, tendríamos que llegar a 3.000 y pico. De estos son extrapolaciones puramente matemáticas de los crecimientos que se están esperando, ¿no? Pero obviamente hechas a más largo plazo para que veamos la estupidez del crecimiento finito, infinito en un mundo finito, ¿no? Otro ejemplo sería, lo puse esto para Canarias, ¿no? Canarias es un archipiélago muy curioso y ahora veremos por qué, ¿no? Tiene, en nuestro país son 275, en aviación, 275 millones de pasajeros en los aeropuertos españoles, pasaron por allí, ¿no? Con 2 millones y pico de vuelos y 1.000 de toneladas de carga, ¿no? Si creciéramos al 2100, pues llegaríamos a situaciones ridículas, ¿no? Y en el mundo, pues hay 20 y tantos mil aviones comerciales que están volando y el sector encima sigue esperando, pues Boeing, Airbus y los chinos que ya quieren fabricar también aviones y demás, y los rusos y todo el mundo quiere fabricar aviones, desde luego los suecos y todo el mundo, los brasileños quieren llegar a 50.000 aviones comerciales en el año 2038. Será absolutamente imposible, claro, ¿no? En el año 2008 volaron 4.300 millones de pasajeros y en el 31 de julio del 2019 hubo un pico de 230.000 vuelos en el aire con 23 millones de personas simultáneamente en el aire en un solo día. Eso es la ciudad de Shanghái suspendida en el aire. Para que alguien se haga cuenta de eso, ¿no? Más de 20.000 vuelos. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, claro, pensar en seguir creciendo en estas cosas y luego decir que queremos descarbonizarnos es una locura, ¿no? Ahora vayan ustedes a preguntar al director de Iberia qué es lo que piensa, ¿no? O al de British Airways o a todo el mundo, ¿no? Y bueno, en Canarias tendrá que buscarse otro método de vida, igual que Baleares, claro, porque te está recibiendo 17 millones de pasajeros aéreos, viven del turismo, tiene un 30 y tantos % de PIB turístico y 13 millones vienen desde el extranjero, con 33.000 vuelos para 2 millones y pico de residentes. Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, y la aviación no es que sea responsable de la mayor parte de emisiones, hay otras cosas mayores, pero claro, lo que sí es absolutamente insostenible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a las autovías, es otro desideratum, ¿no? En este país hay 17.000 kilómetros de autovías, que es el tercer país del mundo, 166.000 kilómetros de carreteras asfaltadas. Si creciésemos al 3% anual, pues terminaríamos teniendo, pues yo qué sé, si ahora ya tenemos 166.000 kilómetros para 500.000 kilómetros cuadrados, pues tenemos 1 kilómetro de pista asfaltada por cada 3 o 4 kilómetros de carretera. Pero si llegamos al 2100 con este éxito de constructivo de carreteras y autopistas, pues vamos a tener todo el país perfectamente asfaltado. Y luego ya veremos dónde cultivamos, eso es secundario, ¿no? Porque hay que seguir fabricando y produciendo automóviles y fabricando y produciendo asfaltos. Por cierto, cuando hablamos de coches eléctricos, estamos hablando, todo el mundo se olvida de un aspecto muy importante, que es que, ay, perdón, se me va para atrás. A ver si atino ahora. Sí, bueno, si creciéramos, hay 65 millones de kilómetros de carreteras asfaltadas. A ver si vamos a descarbonizarnos y a evitar que producir petróleo y derivados del petróleo, entre ellos el asfalto, a ver por dónde van a circular los coches eléctricos. Ahora circulan por 65 millones de kilómetros de carreteras asfaltadas. A ver por dónde van a circular, porque el asfalto se degrada cada 8 o 10 años y hay que reasfaltar y evitar los baches y rebachear otra vez. Entonces, claro, estas cosas son para ponerse en serio. El turismo, otra cosa de la que el País Valencià vive también mucho y muy bien. Pero esto es algo que se va a acabar y hay que plantearlo seriamente. Y esto ya lo hemos planteado en sindicatos, lo hemos planteado en muchos sitios, pero claro, se preocupan muchísimo, pero les dura la preocupación 5 minutos, porque cambiar este modelo es durísimo para un país que recibió en el 2019 82 millones de turistas y casi 2 turistas por español, ¿no? Y el 82 llegan por vía aérea, el 82%, y representan el 15 o representaban el 15% del PIB, 2,5 millones de trabajadores, ¿no? Pero claro, si seguimos creciendo, hay 1.400 millones de turistas anuales en el mundo y representan el 2% del PIB mundial. Pero si creciésemos un 3% anual, pues al final tendríamos que tener 15.000 millones de turistas en el año 2100 y tener las playas de Valencia como esa foto que hay a la derecha. ¿Pues ustedes creen que eso es posible? Pero si es que estamos locos. Esto es un sector que está muerto de cara al futuro. Hay que replantearse de nuevo volver a la Tierra de forma más o menos sensata. Esto no da más de sí, estamos llenos. Y cuando uno se llena con las fallas o uno se llena con los Sanfermines, se pone muy contento porque todos los hoteles van al 100% y están todos muy contentos. No aguanta más el sistema es finito y el mundo es finito. Entonces no podemos crecer de forma infinita. Entonces,
Bueno, pues ya, yo creo que ya hablaremos. Esto lo voy a pasar porque me parece que voy un poco atrasado y no quiero. Pero vamos, ahora el truco está en hablar de las emisiones cero netas, porque como ya saben que las emisiones cero reales no se pueden conseguir, pues ahora se trata de ir produciendo engaños, ¿no? Y entonces esto pues se llama, lo que pretenden ahora es remover el CO2 de la atmósfera. Algunas veces pongo el ejemplo escatológico de que intentar remover el CO2 de la atmósfera es algo tan eficiente desde el punto de vista energético como intentar capturar el pedo de una vaca que emite metano después de que se la ha tirado. Claro, pues es una cosa que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la entropía y desde el punto de vista de la termodinámica, claro. Pero bueno, se sigue hablando de esto, del carbon capture, utilization and storage, ¿no? Porque se sigue pensando en crecer hasta morir, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces ahora ya me toca pasar a las energías renovables. He puesto ahí una foto muy grande del Maderamen que hay a la izquierda, a la derecha la presa de Itaipú, que es mi favorita, por lo mucho que es destrozadora de medio. Yo esa presa la he visitado 2 veces y tiene un curiosísimo ascensor para hacer que los peces puedan subir desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, ¿no? Y entonces se presumen de ecológicos porque dicen, mira, y los peces cuando vienen migrando les metemos en el ascensor y los subimos y los soltamos en el otro lado. Es de locos, ¿no? A esto lo llaman energías renovables, ¿no? Y luego abajo está la eólica, la solar fotovoltaica, la solar termosolar y la geotérmica, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar poquito a poco con alguna de ellas, con las diferencias sustanciales. Hay una cosa que es importante que tengan en cuenta y que estos días no se está teniendo en cuenta de la guerra con Ucrania. Eso son stocks, eso que ven son stocks. Petróleo, carbón, gas natural, esos son stocks. ¿Qué quiere decir un stock? Que solo están condicionados porque haya yacimientos y podamos llevar la energía primaria al destino donde se van a quemar. Nada más. Mientras haya energía primaria y transporte para llevarlo a destino, vamos a tener energía de cualquier tipo, pero eléctrica o de calor, vamos a tener, o para movilidad, la vamos a tener disponible las 24 horas del día. Esos son stocks. Esto son stocks también, a pesar de que están limitados. ¿Stocks por qué? Pues porque mientras tengamos una presa y tengamos agua detrás por el régimen pluviométrico, pues podemos generar cuando queramos. De hecho, se está utilizando para estabilizar las energías renovables, cuando es posible, claro, las energías hidroeléctricas. Y luego la madera, pues también es un stock de alguna forma, siempre y cuando no nos cepillemos los bosques, que ya no los estamos cepillando a un ritmo, como veremos luego, del 1% anual de todos los bosques del planeta. Y estos, sin embargo, que ven aquí, estos son flujos. ¿Cuál es la diferencia de un flujo? Pues que el flujo funciona cuando Eolo quiere o cuando el dios Ra quiere, es decir, cuando hay viento o cuando hay sol. Entonces, eso genera flujos energéticos. Por eso, a mí me parece una aberración que la señora Ursula von der Leyen haya dicho que, bueno, que vamos a que Polonia y Bulgaria, a las que se le quita el gas, pues que no tienen problemas porque Polonia tenía un 76% de sus stocks en grandes depósitos de superficie de estos que hay aquí, estos que ven aquí, un 76% de su consumo, de sus reservas estratégicas. Ella se ha callado claro que las reservas estratégicas de petróleo, normalmente de gas natural o de carbón, suelen durar en Europa, para los que son los países más afortunados, para unos 90 días de consumo habitual. En estos casos, tener el 76% quiere decir que Polonia tenía ahí metido gas para 60 días si los rusos dejan de suministrarlos y los alemanes no tienen a bien devolverles gas y quedarse ellos sin parte para que Polonia no se le crujan la viga maestra y se le caigan los palos del sombrajo, ¿no? Pues eso es lo que pasa, que confunden stocks con flujos y luego encima están diciendo que esto lo van a poder reemplazar con renovables, que estas energías las van a poder reemplazar con renovables a la velocidad a la que Putin puede cerrar el grifo. Claro, estos son locuras, pero generalizables, ¿no? Si empezamos por la biomasa, pues esta es la superficie planetaria. Si me paso de tiempo, me avisáis, porque no sé a qué hora ha empezado y demás. Pero bueno, superficie planetaria de la Tierra, 147, 71%, 29. El resto son océanos, 361 millones. De la superficie terrestre, habitables el 71, 10% de glaciares y el 19% estéril. De esa tierra habitable, 50% de agricultura. 37% de bosques y un resto de agua dulce, zonas urbanas, construcciones, arbustos y zonas áridas y demás. De ahí, en ganadería y lácteos, utilizado tierra agrícola, 77%, son 40 millones de kilómetros cuadrados. Y el aporte mundial de calorías, curiosamente, para carne, pues es el
el 17 y el 83% de alimentos para plantas en calorías, y en proteínas 37 para carne y 63% de alimentos para plantas. Estos son datos de Our World in Data. Entonces, la biomasa, como decía, es aproximadamente el 90, un poco menos del 10% de la energía primaria mundial, pero la Agencia Internacional de la Energía, como siempre, y los que están en el negocio de la biomasa y publican en la revista Energías Renovables, están diciendo más madera en la guerra, hasta el fin. Hay que reventar bosques y hay que seguir generando pellets para que en Bricomar y en Brico de Pot y en Leroy Merlin pues haya unos sacos de pellets tremendos para calentarse con los pellets en invierno, a costa de lo que haga falta y tal. Y luego, bueno, pues más de la mitad de los bosques han desaparecido y el ritmo de desaparición neto es del 1%. Y lo que se planta pues tampoco es lo más deseable, porque muchas veces se plantan monocultivos, como están haciendo en Indonesia con las grandes plantaciones de árboles para el aceite de palma y demás, ¿no? Entonces, esta es la forma de los biocombustibles. Tiene dos grandes variantes. Por arriba tenemos el bioetanol, que sustituye parcialmente a las gasolinas y sale de trigo, maíz, patata, remolacha, caña de azúcar, etcétera, etcétera. En Brasil, por ejemplo, la mitad prácticamente de todo el combustible que se vende en la gasolinera sale de la caña de azúcar, pero claro, hay países que no son extrapolables. Vayan a decirle a Mauritania que prepare caña de azúcar como Brasil al 50%, ¿no? Pues no tienen ni agua ni caña. Entonces, y luego está el biodiesel, que está sustituyendo al diésel y que dicen que sale de microalgas, de aquí no sale ni tararí, de la jatropa. Hay algunos teóricos que no son irrelevantes, como por ejemplo un instituto de la Penranta en Finlandia, apoyado por grandes científicos, que dice que podríamos plantar el territorio aproximadamente de Australia, no menciona Australia, pero menciona su superficie, de jatropa, y podríamos tener biocombustible para alimentar todos los camiones y todo el diésel del mundo, ¿no? Aceite de colza, soja, girasol y palma, y de ahí sale el biodiesel. Bueno, pues esto es una locura, porque claro, para sacar una tonelada de biocombustible tenemos que cultivar 6 hectáreas, y en secano pues exigiría unos 600 millones de hectáreas o 6 millones de kilómetros cuadrados. Entonces esto no da más de sí, ¿no? La tasa de retorno energético, que es un concepto que hoy no me toca explicar, pero que sería más o menos como matar moscas a cañonazos cuando es muy baja, o hacer un pan como unas hostias cuando es muy baja también, o el cuerno de la abundancia cuando es muy alta, es decir, es un esfuerzo, pues está de 1,5 a 3 para el biodiesel de microalgas, y otros están incluso por debajo de 1. ¿Qué quiere decir? Que si quiero hacer etanol de maíz, pues tengo que meter primero una unidad de energía y al final saco en forma de etanol de maíz una unidad de energía, con lo cual estoy haciendo efectivamente un pan como unas hostias. Ese es el asunto. En hidroeléctrica pues estamos muy al cabo. En hidroeléctrica estamos en el 6%, 5 o 6% de la electricidad mundial. Este año, creo, en el gráfico inicial de la Agencia Internacional de la Energía es mucho más pequeño, es un 2 y pico, un 3, debió ser por el año hidrológico, que ha bajado bastante, ¿no? Pero bueno, no, es el 2,5 de la energía primaria mundial, y 6,6 porque esta sale al 100% al destino de energía total final para producir electricidad. Y entonces, bueno, pues tenemos muchas cuencas, como por ejemplo en Oriente Próximo, que están a tope, o en Europa Occidental, o por ejemplo en la península ibérica, o en los archipiélagos españoles. Esto está pero a tope, o sea, el 90%. No hay río grande, no hay gran cauce que no tenga la cola de un pantano pegando al frente de otro pantano. Y entonces estamos al máximo. Ya no podemos seguir pensando en incrementar la energía eléctrica mucho más, ¿no? Ya estamos utilizando además 5.000 kilómetros de agua dulce de los 9.000 kilómetros cúbicos de agua dulce que son razonablemente accesibles al ser humano. Estamos muy al cabo. Bueno, estamos ocupando los valles más fértiles, desplazamos como en la presa de Tres Gargantas a 2 o 3 millones de personas y nos quedamos tan tranquilos. Entre 50 y 200 años los embalses se colmatan y habrá que tirarlos a la basura, y se colmatan mucho más rápido cuanto más degradado está el suelo en la parte superior de la cuenca y hay mucha más erosión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, vamos a pasar ahora a la energía hidroeléctrica y como sistema de almacenamiento, porque esto es lo que están diciendo, que haciendo bombeo reversible podría proporcionarnos energía, pero la verdad es que cuando uno ve los datos, pues es tan limitado lo que hay de bombeo inverso que realmente no merece la pena preocuparse mucho por esto. Puede subir un poquito, pero vamos, tampoco. Y además, hacer recirculación de un pantano inferior a un pantano superior es fatal para la oxigenación del agua y para la vida marina, la vida fluvial, etcétera, etcétera. Es fatal, pero bueno, si están haciéndolo, pues terminarán haciéndolo y vendiéndolo como verde.
Este gráfico me gusta mucho, no sé por qué lo he sacado aquí, pero bueno, es igual. Ahí a la izquierda ven la torre de Eiffel, que es mi referencia favorita, y este es el cubo de petróleo que estamos quemando cada año en el mundo, pues son 50 y tantos mil millones Prestige en petróleo, o una piscina olímpica cada 13 segundos vaporizada. En carbón es un cubo de 1,4 kilómetros de lado, sin contar la ganga, y el gas natural a presión atmosférica, un cubo de 15 kilómetros de lado. Maravilloso. Esto es lo que tenemos. Perdón. Ahora vamos al rescate con las modernas renovables. Esto es lo que se llaman renovables. Díganme qué vende renovable aquí. Aquí, donde hay un camión con una pala que tiene que llevar un transporte por el otro lado, un convoy especial con un coche por delante, otro coche por detrás, otro cortando la carretera y llevándolo por ahí. Esta es la base de un aerogenerador. La base, con muchas toneladas de hormigón, muchas toneladas de hormigón y de acero. Este es el mantenimiento de los aerogeneradores offshore, en marítimos, ¿no? Que va con helicópteros totalmente 100% renovables. Estos son los desechos que dejan las materias primas que se utilizan para las energías renovables, como por ejemplo también el ácido sulfúrico se emplea en las baterías. Estas son las fábricas totalmente renovables para hacer módulos fotovoltaicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablan de renovables, pero en realidad son, y han metido el concepto de que son energías renovables, pero exactamente son sistemas no renovables muy complejos, capaces de interceptar y transformar en electricidad durante un periodo limitado de tiempo, que oscila entre los 15 y los 25 años, fracciones de los flujos intermitentes de energía, que esa sí es renovable de la naturaleza, y que pasan sobre ellos, o que caen sobre ellos o pasan a través de ellos en el caso de las palas de los aerogeneradores. Por tanto, recogen energía dispersa en un mundo organizado con mucha intensidad de flujo constante, no de flujo intermitente. Son flujos intermitentes, no stocks, y los subrayo en rojo. Solo generan electricidad, que es el 18,8% de nuestro problema energético. Son intermitentes, por tanto requieren sistemas de almacenamiento masivos. Duran como mucho una generación humana. Hay que preguntarse, ¿y después qué hacemos? No hay ni un megavatio de las llamadas energías renovables que se pueda mantener sin energía fósil. Díganme un solo panel fotovoltaico que se haya producido sin energía fósil. Ahora veremos algunos datos. La potencia mundial instalada no está en manos de particulares, como tratan de hacernos vender los prorrenovables, sino en manos de grandes corporaciones, y cada vez más. En el año 2020, si se preguntan que cómo vamos, dirán, espectacular, estamos creciendo de forma exponencial. ¿Qué es lo que le gusta al personal? Crecer de forma exponencial, también en renovables. Esta es la energía solar, ¿no? Aquí está China y bueno, el resto del mundo, por aquí está España, que no está mal. España anda por ahí, no sé si me lo he comido, no, ya ha desaparecido. No sé por qué ha desaparecido, pero lo tenía. Me parece que es la rayita, alguna rayita que anda por ahí. Bueno, pues esto, son 700.000 megavatios, eso es muchísimo. Yo gestiono una planta de 1 megavatio, pues son 700.000 plantas como esa. Me parece espectacular, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuánto es eso, vamos a verlo poco a poco. Bueno, pues esto es lo que hay aquí a la derecha. El gráfico azul, la línea azul, es el crecimiento, no el consumo, el crecimiento anual del consumo de energía eléctrica en el mundo. Y esto es lo que entregan la energía solar fotovoltaica en todo el mundo. Es decir, que salvo la crisis del 2009, que no hubo crecimiento de la demanda mundial en teravatios hora, en la demanda eléctrica, porque hubo un pepinazo en el 2008 con la crisis, pues en general lo que se ha hecho ha sido, ha aumentado la demanda mundial de energía eléctrica desde el año 2004 al 2020, en 15 años, ha aumentado en 12.700 teravatios hora, y la energía, toda la energía solar fotovoltaica construida desde el 2004 o desde el principio, si quieren, hasta el 2020, han sido 9.097 teravatios hora. Es decir, no hemos sustituido ni un megavatio de los que existían, ya que no eran renovables, no hemos sustituido ni uno solo. No solo eso, hemos perdido la carrera todavía frente al incremento de energía que se hace con otras cosas que no son renovables, ¿no? Esto es el caso del factor de carga. El factor de carga real, cuando nos dicen factor de carga, dice, bueno, pues son muy eficientes. Estamos aumentando la eficiencia. Vamos a ver lo que aumentamos la eficiencia. La eficiencia, España es uno de los sitios más curiosos, más bien soleados. Hemos llegado a tener un 20 y tantos por ciento, un 30%. Quiere decir que el 30% o el 20% de las horas de un año pues pueden estar generando energía. Después está Estados Unidos, pero luego hay algunos que se han dedicado a poner energía solar fotovoltaica y tienen mucho dinero, como por ejemplo Alemania,
que tienen unos factores de carga realmente ridículos. O el Reino Unido, todavía mucho peor, claro, está lloviendo todo el día y el resto del mundo pues anda por ahí. La India también está fatal, ¿no? Entonces es una cosa... Entonces el promedio mundial estaba en el torno al 13% en 2010 y estamos ahora en el 15%. Ha subido el factor de carga con toda la presunción de mejoras tecnológicas de la fotovoltaica y reducción de costes y todo eso, ha subido en un 2% el factor de carga en 10 años. Si eso es una gran mejora, venga Dios y véalo, ¿no? Entonces ahora vamos a comparar qué es lo que va a pasar después de 2 décadas de fulgurantes instalaciones fotovoltaicas. Esta rayita que hay aquí es la producción de energía solar en teravatios hora y esta es la demanda eléctrica mundial en teravatios hora. Por eso decía que había crecido más la demanda de lo que está creciendo la energía solar fotovoltaica, ¿no? Pero claro, todavía es que la cosa es peor, porque si se trata no solamente de sustituir la electricidad no renovable por electricidad renovable, de lo que estamos todavía lejísimos, como podrán ver, y tenemos que sustituir también la energía primaria para descarbonizarnos, es decir, los combustibles fósiles. Estos son los combustibles fósiles, que son 160.000 teravatios hora equivalentes, y estamos aquí con la energía solar fotovoltaica. Es decir, que en verdes las han segado, claro, o sea, lo tenemos crudísimo. Como sé que están preocupados por las grandes macroinstalaciones y en lo que ocupan de zona fértil, me he permitido hacer esta siguiente comparación. Esto lo saco de Google, pero está también en el SIGMAP. Esto que hay aquí, que ven, es la planta de la central nuclear de Almaraz, que tiene 2 huevos fritos que están generando 2 gigavatios, 1 gigavatio cada uno de ellos en un reactor. Están funcionando 7.800 de las 8.760 horas que tiene un año. Y como funcionan muchísimo, salvo para mantenimiento o por avería, están funcionando casi todo el año, las 24 horas del día, generan 15.600 gigavatios hora al año. Esto es energía. Y todo esto ocupa unas 65 hectáreas. Bueno, pues bien, aquí al lado, curiosamente, hay unos conocidos, y los llegué a conocer en el año 2007, cuando yo estaba construyendo una planta pues a 40 kilómetros de aquí, más modesta, mucho más modesta, era de 1 megavatio en cooperativa. Estos son 22,1 megavatios, era ya una gigaplanta en aquella época, ahora ya las hay de 300 y de 500. Bueno, pues esta planta con generadores, con seguidores a 2 ejes, genera 22,1 megavatios, son del 22,1 megavatios que se me ha olvidado, pero solo genera 2.000 horas al año y por tanto genera 44.000 megavatios hora año, que son 44,2 gigavatios hora año, pero ocupa 216 hectáreas. Es decir, que la ocupación de terreno es 3 veces mayor y la generación de energía eléctrica es 350 veces menor que la central nuclear de Almaraz. Y lo digo yo, que soy un antinuclear fervoroso, es decir, no estoy beneficiando a las nucleares, que creo que son una ruina también para el planeta a largo plazo, pero no quiero con ello dejar de hacer ver que hay otros tipos de energía, que no hay otros tipos de energía, las otras fósiles, como las de ciclo de gas combinado o las de carbón o las de fuel, pues a lo mejor ocupan 2 veces la de Almaraz para generar aproximadamente lo mismo que Almaraz, pero todavía muchísimo menos que las demás. Es decir, que hay una ocupación del terreno gravísima. Y esa ocupación del terreno, cuando uno la ve, pues si la extrapola a lo que vamos a consumir o lo que estábamos consumiendo, hemos caído ligeramente por debajo de los 300 teravatios hora año, que son 300.000 gigavatios. Si lo ponemos con ese rendimiento, tendríamos que ocupar 14.500 kilómetros cuadrados de nuestro país. Y eso, dice, bueno, eso lo podemos hacer con la gorra, porque es solo el un 35avo de la superficie de España. Pero claro, estamos locos, ¿no? Porque si alguien piensa que todo eso merece la pena, que es toda esa instalación por sí sola, además no va a garantizar nunca el suministro eléctrico, porque el día que esté nublado en todo el país, ese día nos quedamos a ciegas. Entonces vamos a necesitar sistemas de soporte y esos no están incluidos en estos cálculos. Ni en los cálculos económicos, ni en los cálculos energéticos, ni en cálculos de ningún tipo, ni hay ni siquiera una ligera aproximación a cómo podríamos acumular toda esa energía para que la podamos utilizar por la noche o cuando hay nubes, ¿no? Entonces, ahora hay plantas más modernas, hacen seguidores a un solo eje, con módulos teóricamente mucho mejores, y solo tendremos que cubrir 7.500 kilómetros cuadrados de superficie. A mí esto me parece una aberración, sobre todo considerando que a los 25 años hay que tirar a la basura toda esa infraestructura y veremos quién se la traga y qué es lo que hacemos luego después. Eso es una generación, en el mejor de los casos. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo, no sé cómo voy de tiempo, a lo mejor me estoy pasando, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este es el diagrama que les he mencionado antes y entonces ahora vamos a suponer
que hacemos un ejercicio. Ponemos ya una planta, vamos a suponer que cae del cielo un panel fotovoltaico, no que tiene costes para la producir y tal y cual, sino que cae del cielo y genera una unidad de energía renovable inyectada aquí. Entonces los prorrenovables dicen, pues joder, si generamos ahí una energía renovable ya directamente una unidad, estamos ahorrando 2,6 unidades de energía primaria ahí, que son las que se pierden por el camino, se pierde 1,6 por el camino y luego nos llega aquí en forma eléctrica una nada más. Entonces fíjate lo que estamos ahorrando. ¿Merece la pena, no? Bueno, pues vamos a ver si merece la pena o no cuando hacemos los cálculos bien hechos. Entonces yo me pongo ahora a hacer los cálculos y pongo aquí que ese módulo tiene una tasa de retorno energético a lo largo de la vida útil de los 25 años de 8 a 1. Quiere decir que va a generar, soy un optimista y creo que va a generar 8 veces la energía que ha costado producirlo. Esos serían, si genera en la vida útil 24.000 unidades de energía, yo he tenido que poner primero 3.000 unidades en las fábricas y en el transporte y en la instalación para ponerlo en marcha. Entonces, eso serían 7.800 unidades de energía. Tengo un crédito todavía energético de 16.200 unidades de las 24.000. Pero ahora, si yo tengo que poner ese módulo que es eléctrico a realizar funciones no eléctricas como estas que ven aquí, esas funciones no son eléctricas y difícilmente van a ser algún día eléctricas. Es la agricultura mecanizada mundial, el transporte de pesado mundial, los ejércitos que están ahora en boga y gastando mucho, la flota pesquera, la flota mercante, la aviación, etcétera, etcétera. Entonces tengo que realizar y tengo que utilizar un mecanismo que se llama de vector energético, que por ejemplo puede ser el hidrógeno, que ahora está de moda también y mucha gente gastándose muchísimo dinero y el Ministerio de Transición Ecológica dejando cientos de millones de euros a gente que promete aumentar los cacahuetes, como decía la madre del cordero, que promete que van a generar hidrógeno verde y que esto va a ser la maravilla. Bueno, pues para generar hidrógeno verde, primero tenemos que meter 5 o 10% de pérdida del transporte de esa energía, de ese módulo, para llevarlo a destino y nos quedan ya solo 15.000 o 14.000 unidades, según lo que perdamos. Luego tenemos que hacer electrólisis para extraer el hidrógeno como vector. Eso tiene un 30% de pérdidas más compresores oligofactores que tiene un 40% de pérdidas. Nos quedan ya solamente 7.300 o 6.000 unidades según lo veamos. Ahora almacenamos el hidrógeno para la logística. Esto obviamente no son depósitos de hidrógeno, son depósitos de petróleo, donde yo meto el petróleo de un barco, lo meto ahí y 1 año y medio o 3 años después lo saco y está ahí. Bueno, pues si meto hidrógeno, a los 3 meses ha desaparecido el hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque se ha fugado por las paredes metálicas que intentan contenerlo y para que sea rentable lo tengo que tener a 750 atmósferas de presión o a 253 grados bajo cero. A ver quién mantiene la logística planetaria y nacional del hidrógeno para evitar que eso se corroa, porque además el hidrógeno, encima de escaparse, que es un gas muy peligroso, encima de escaparse es que crea hidruros con todos los metales que intentan contenerlo y a los 5 años le das una toba al depósito y se cae hecho cachos y hay que volverlo a hacer de nuevo. Con lo cual, pues a mí me quedan ya entre 2.500 y 0 unidades de energía neta de ese panel fotovoltaico para utilizar en estas funciones, que son el 80% de lo que consume nuestro planeta. No sé si lo están viendo claro, pero vamos. Hay que considerar esto, claro, que esa transformidad inversa hay que considerarla y hasta ahora nadie la había considerado. Yo creo que he hablado de la energía solar fotovoltaica, que es lo que más les interesa. Tengo aquí datos de la energía eólica, que son 733.000, igualmente un incremento fulgurante, pero bueno, ya si vamos a esto, de nuevo, pues todavía hay un poco más de generación que la acumulada fueron 6.390 de toda la energía eólica en todo el planeta hasta entonces y el aumento de electricidad, como les había dicho antes, eran 9.600. Tampoco ha sustituido, entre los dos, entre la solar y la eólica, habrían sustituido a lo mejor pues, algún poco de teravatio, 1 teravatio hora de los miles de teravatios hora que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, claro, esto... La tasa de, el factor de carga es superior al de la fotovoltaica, es aproximadamente un 20 y tantos el promedio mundial, con algunos países buenos, como por ejemplo Estados Unidos, que es un país que tiene una gran superficie y están utilizando los campos eólicos donde mejor les parece, pero luego hay otros sitios que son una porquería, como por ejemplo India, con todos los respetos a la India, o que es el resto del mundo, o el amarillo, que el amarillo es Alemania, que produce mucha menos que nosotros. España es esta franja morada y la amarilla es Alemania, es decir, Alemania tiene mucho más eólica que nosotros, pero no sé de qué presumen, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? Y entonces esta es la comparación de la eólica respecto de los 30, 27, 20 y tantos mil teravatios hora que se demandan al año de energía eléctrica. Y esto es lo que se está generando de energía eólica hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, y esta es la energía primaria, claro, si vamos a la energía primaria y tenemos que sustituir con energía eólica la energía primaria, pues tenemos que llenar de aerogeneradores todo el planeta, claro. Entonces, bueno, estos son restos de los que normalmente no se habla cuando se habla de las energías renovables, pero estos son los desechos que dejan en los países de origen. En estos momentos China, según la propia revista de energías renovables española, que se lamentaba de que aquí no tenemos industria nacional, efectivamente, yo creo que queda una fábrica y no sé si hasta ensamblan, me parece que es una fábrica que hay en Valencia, precisamente, de una empresa española, de un grupo importante español, y una de las actividades es fabricación o por lo menos ensamble de paneles fotovoltaicos. Y bueno, pero claro, si las obleas y las células y demás viene de China, o el cobre o no sé qué viene de China, y en China están en esas, pues ya me contarán lo que tiene esto de renovable, ¿no? O esto otro, ¿no? Este es el aceite que se escapa de un aerogenerador y termina en el suelo. Estos son los cimientos, de esto ya hemos hablado, ¿no? Entonces, las formas de almacenamiento ya hemos hablado. Bueno, esto además tiene límites físicos, que son físicos, como por ejemplo el límite de Shockley-Kesher, que es un 33,7% en células solares, o el límite de Betz en aerogeneradores, que es el 59,3%. Y ya está. Y luego, pues hay límites físicos superiores planetarios, como por ejemplo los que han analizado los de la Energy, los de la Universidad de Valladolid y publicado en la revista Energy Policy, que dicen que bueno, que cuando empiezas a analizar todo realmente top down, es decir, de arriba abajo, pues realmente no te da para tantas veces el consumo de energía primaria mundial. Y bueno, pues por hablarles un poco de la tasa de retorno energético, esto es un nivel de recolectores y es el nivel metabólico que exige una tasa de retorno de 2 a 3 a 1. Es decir, el guepardo o estos cazadores recolectores gastan una unidad de energía y cogen 2 o 3 o desaparecen como especie. Cogen 2 o 3 en forma de una presa que se la comen, o de tubérculos o de lo que sea, y gastan una energía, pero una unidad, pero consumen 2 o 3, pero si no hacen eso de forma sostenible y estable, desaparecen como especie. Cuando se inventa la ganadería y la agricultura se pega un pequeño salto y se saca un rendimiento superior aprovechándose de los animales y de la agricultura, y se pega un salto energético de a 4 o 5. Con la sociedad agropecuaria avanzada, pues pasamos a una TRE del 4, 5, 6. Una sociedad industrial incipiente con grandes transportes a largas distancias sube la tasa de retorno energético, aunque consume mucho más, lógicamente. La sociedad industrial desarrollada necesita ya una tasa mucho mayor, y esta sociedad industrial y tecnológica que tenemos ahora en muchos países, otros siguen todavía entre esta y esta, hay muchos otros que siguen entre esta y esta por aquí, pero bueno, digamos que los que somos privilegiados estamos más cerca de esta y algunas veces en esta. Bueno, pues esta es la situación. Entonces, para que los paneles fotovoltaicos funcionen y tengamos paneles fotovoltaicos o aerogeneradores, necesitamos esta sociedad tecnológica. Perdón, me he comido algo, he empezado por el principio y me he comido algo. Voy a ver dónde estoy. A ver, ahí estoy. Ya, estoy ahí. A ver ahora si puedo hacer una cosa. Esto es. Ahí estoy. Supongo que me ven, ¿no? Sí. Bueno, pues necesitamos una sociedad industrial y tecnológica como esta, pero la tasa de retorno energético de un panel fotovoltaico iba a estar por aquí. Es decir, que no va a servir. Esto es el gas natural en el contexto mundial, pero no me voy a enrollar porque es un estudio que he hecho recientemente. Los que están en verde a la izquierda son los países productores y exportadores de gas, sea por gasoducto en pipe aquí o por gas natural licuado, y el problema al que nos estamos enfrentando es un problema bastante considerable, que me parece que el planeta y sobre todo Europa está ignorando. Esto que está aquí en azul son los países europeos de la OTAN, y a la derecha pueden ver el gas que están mamando de la pervertida, criminal y genocida Rusia por el otro lado. Es decir, un 49,2% que hay aquí del gas que consume el total de Europa, y del gas que consume los países europeos de la OTAN me parece que es un 30% aproximadamente. Es decir, curiosamente, el archienemigo nos está dando el 30% de energía. Perdón. Ha empezado a cortarle a Polonia, que está dependiendo un 40% del gas ruso,
en su consumo habitual, se le ha cortado Bulgaria, que creo que está consumiendo un 77%, etcétera, etcétera. Y hoy están hablando de consumir petróleo y de dejar de consumir petróleo, que son aproximadamente unos 3 millones de barriles diarios. 3 millones, dependemos del crudo, unos 3 millones de barriles diarios de Rusia desde Europa, y están pensando alegremente en dejar de consumirlo. Yo no sé de dónde van a sacar 3.200.000 cuando el petróleo está ya en máximos absolutos y en decadencia, incluyendo Rusia, que también está decayendo en su producción. Pero desde luego o se lo quitan a los pobres del mundo, que es lo que posiblemente estén tratando de hacer para evitar la quiebra aquí en Europa y decir que así fastidian a Rusia. Y no sé lo que Rusia va a tardar en derivar estos 3 millones de barriles a los pobres del mundo cuando se queden sin el petróleo que están comprando en otros países, ¿no? Bueno, pues así están las cosas. Y yo ya lo dejo. Muchas gracias por su atención y me quedo a la escucha de lo que me digan si es que les puedo ver. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante. Y ahora, si os parece, vamos a recoger algunas cuestiones. Si hay algún compañero o compañera de todas las presentes que pues tiene alguna duda, alguna cuestión que preguntar a Pedro, bueno, pues ahora es el momento. Por aquí decía la compañera Katia que la única opción parece ser el decrecimiento, después de toda el panorama que ha pintado Pedro Prieto. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero bueno, Sí. ¿hay algún compañero o compañera de los que estáis conectados con cámara que quiera hacer una pregunta directa a Pedro? O bien la podéis hacer por el chat. Bueno, ahora es el momento porque nos quedan como unos 25 minutos así bueno, para hablar, para hacer alguna reflexión o directamente para preguntar alguna cuestión a Pedro Prieto. No os estoy viendo. No sé si me he quedado mudo o se ha quedado muda la audiencia. Vale, bueno, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, ahorita sí. Sí, perfectamente. Mira, yo sí que me gustaría hacerte una pregunta, Pedro. ¿Qué solución adoptarías a medio plazo en cuanto a alternativa a las energías fósiles? Joder. Hay muy poca. Hay un principio que hemos debatido estos días, del que se habló en ASPO ya hace más de 10 años, que era un intento noble, por una parte, pero absolutamente insuficiente y irreal, que era el llamado protocolo de Rimini, que decía, como sabemos ya los geólogos que vamos a llegar al cenit de la producción mundial y a partir de ahí nos espera un declive que en función de cómo vayan algunos países, pues oscila en unas caídas de un 15 o un 20%. Bueno, el petróleo de fracking cae un 60, un 70, un 80% en un año, la producción de un pozo de fracking, de petróleo de fracking. Pero bueno, los pozos convencionales pues pueden tardar mucho más en caer, pero una vez que empiezan a caer en el post-cenit, están cayendo a un ritmo de un 4 o 5%. Entonces, deberíamos prever que ya deberíamos empezar a decrecer ordenadamente, del orden del 5%. Y el protocolo de Rimini decía, señores, en una especie de IVA, decían, bueno, pues señores, el que más consuma, que caiga en su 5%. Y el que no consume apenas nada, pues como Gabón, pues que caiga su 5%, que no va a ser nada prácticamente, ¿no? O lo poco que es, bueno, a lo mejor sí puede ser dramático, porque el único camión que les llevaba agua potable a 80 kilómetros de distancia en medio del desierto, pues a lo mejor deja de llegar, ¿no? Pero bueno, estaban diciendo que lo que tendríamos que hacer, y yo lo suscribí, era caer al ritmo que los geólogos indicaban que iba a caer la producción de petróleo, de gas y de carbón, para tener una caída ordenada y poder ir programando un cambio brutal de la sociedad. Generalmente no hay otra salida, ¿no? Tendría que ser hacia el campo, hacia las zonas rurales, hacia zonas agrícolas y demás, y a tratar de vivir con lo mínimo imprescindible, ¿no? Hay vida, pues a partir del equivalente, yo he puesto ahí el mapa del consumo energético mundial actual, el promedio mundial está en 2.600 vatios, nosotros estamos en 4.500, Estados Unidos está en 10.000 vatios per cápita y bueno, pues hay vida con dignidad en el entorno de los 1.000 vatios. Los suizos hicieron una propuesta de alcanzar los 2.000 vatios. Por supuesto, nadie les ha hecho caso en Suiza, ¿no? Los suizos de ASPO, ¿no? Nadie les ha hecho caso en Suiza, porque en Suiza viven como reyes, ¿no? Entonces, ¿para qué les van a hacer caso? Entonces, esto es muy difícil de gestionar. ¿Cómo? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque el que vamos a decrecer es evidente, pero parece que la tendencia es ir hacia el nazismo,
ir hacia que el que tiene los recursos y la capacidad, y lo estamos viendo estos días claramente en Ucrania, porque la guerra de Ucrania es una guerra, no nos equivocamos, entre los dos principales productores de energía del mundo, y los dos están en una crisis considerable, porque tanto Estados Unidos, cuando el petróleo del fracking y el gas del fracking empieza a decaer, que ya va a ser ya, como la propia Rusia, cuyo ministro de Defensa, ministro de Energía hace ya 3 años dijo que ya estaban empezando a declinar en su producción de petróleo. Pues es evidente que es una lucha por los recursos energéticos, disfrazada de lo que queráis, ¿no? De que vamos a atacar y a desnazificar Ucrania, y el otro diciendo que es un país democrático, pobrecito, que lo estamos machacando, etcétera. En realidad es una lucha por los recursos. Y eso es lo que está saliendo del foco mediático en Occidente y también en Rusia. Está saliendo del foco mediático. No hay quien se atreva a decir vamos a decrecer. Y sin embargo, no hay otra forma de hacerlo. Vamos, sí hay otra forma de hacerlo. Ya están pensando en la forma de hacerlo. Hay que decir, bueno, pues Polonia se va a quedar sin gas y Polonia se va a quedar sin petróleo y Rumanía y no sé qué. Bueno, pues que se adapten como puedan y ya está. Eso me parece dramático, ¿no? Que los más pobres empiecen a fastidiarse primero, me parece dramático. Vale, por aquí hay un par de manos levantadas, la compañera Rosa y la compañera María José. ¿Podéis formular la pregunta directamente vosotras? Vale, gracias. Hola, yo quería preguntar, últimamente se ha dado en decir, bueno, como ahora todo es verde, con la energía nuclear también, y entonces están calificándola como ecológica, sostenible y tal. Y cuando se discute los argumentos de siempre, pues la extracción del uranio, los residuos, se está poniendo de moda y se está hablando mucho de que el uranio puede ser sustituido por el torio. Yo he leído por ahí que, por supuesto, también tiene El uranio, problemas. perdón, ¿puedes Puede repetir? ser sustituido por el torio, es decir, que se utilizaría energía nuclear, en lugar de uranio se utilizaría torio como combustible. Entonces, ya que estás aquí, quería preguntarte cómo, porque quiero rebatir esa argumentación, quiero decir, están diciendo, bueno, aparte de hablar también de pues yo qué sé, de cosas gigantes, de conductores gigantes y de imanes gigantes, ahora se está poniendo de moda hablar del asunto del torio, incluso en medios de ingenieros y tal. Entonces, a mí me gustaría rebatir que eso tampoco es solución ninguna para el problema que tenemos. Pues mira, precisamente hay un par de personas que son de las que más han trabajado este asunto en España, que son Marcel Coder y Nuria Almirón, que han publicado un libro que se llama Las ilusiones renovables y que yo lo recomiendo. Y Marcel es un tipo que cuando habla es un ingeniero de telecomunicación, pero además también es un doctor no sé si en física por el MIT o algo así, y vive en Barcelona y tal. Y Marcel es un tipo que cuando habla del torio te da una cantidad de datos abrumadores para contarte por qué es una entelequia que nunca va a funcionar. El que el torio se puede transmutar y luego hacer algo fisible y demás y tal, eso se ha sabido desde hace ya 5 décadas. El por qué no se han desarrollado todavía, los indios en la India han intentado y están intentando, y hay reactores experimentales y tal, ninguno comercial. Y es que no da más de sí, esto nos están engañando. Aparte de que también tiene residuos radiactivos y tiene una minería complicada también, aunque el torio es 3 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre. Pero vamos, es una entelequia. Gracias. María José. Vale. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, yo quería preguntar que, bueno, me ha quedado muy claro todo el problema que hay energético, pero me queda o el colapso o qué. O sea, está claro que tenemos que decrecer, lo tengo claro, a nivel de, por ejemplo, de comercio internacional. No tiene sentido que estemos comprando cosas de la otra parte del mundo y enviando cosas a la otra parte del mundo, que tenemos que decrecer a la hora de movernos, que tenemos que decrecer a la hora de utilizar las energías, pero ¿cuáles son las alternativas hoy y ahora? Si tenemos que decir hacia aquí vamos a caminar, ¿hacia dónde caminamos? Porque el panorama es el que nos ha pintado. Claro, yo he empezado a caminar modestamente y creo que hay algunos más que están caminando. Todavía creo que son el 1 por 150.000 o el 1 por 1.000.000, porque claro, es muy difícil salir de un gran centro urbano como Madrid o Barcelona o Valencia en este caso. No, es muy difícil. Perdona, disculpa, te sitúo, disculpa. Yo vivo en un pueblo de 1.500 habitantes, tengo placas solares térmicas, tengo placas solares fotovoltaicas, o sea que algo he hecho, pero que Sí, sí. como forma me lo estás contando, no me refiero ya a nivel individual de cada persona, de crecer nosotros, de consumir cercano, sino a nivel
a nivel de comunidad, a nivel institucional, a nivel grande. Sí, esa es una buena pregunta para la que no tengo respuesta, lamentablemente, porque llevamos años hablando dentro de ASPO y fuera de ASPO en crisis energética. Hay gente que opta por lo que llaman lifeboat ethics, que es la ética del bote salvavidas, es decir, bueno, ya esto es el Titanic, ya se ha chocado contra el iceberg, como piensan algunos, como Carlos de Castro, ¿no?, de la Universidad de Valladolid. Dice, no, es que no se trata ya de que evitemos el iceberg, es que nos hemos chocado, nos estamos hundiendo, ¿no? Y además no hay barcos para todos, ¿no? Entonces sale la ética del bote salvavidas, es decir, me meto en el bote salvavidas y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces esa es la ética del bote salvavidas. Eso es una ética un tanto molesta, un poco inmoral, porque sabes que te estás dejando a gente como los que están en la acería de Mariupol ahora, en la acería de Azovstal, o no sé cómo se llama. Bueno, pues los estás dejando en la estacada, ¿no? Pero es que no veo que otra cosa se pueda hacer. Es decir, lo que hay que hacer es avisar de que esto está viniendo. Entonces, el que lo quiere ver y lo puede ver, pues tiene que empezar a tomar medidas, y a lo mejor las medidas son durísimas y yo no me atrevo, nunca, mucha gente me ha preguntado, ¿qué hago? ¿Vendo mi casa en Madrid y me voy al campo y tal? Tú ya sé que estás en el campo, yo también estoy en el campo, tengo placas fotovoltaicas y tal, y a pesar de todo, con placas fotovoltaicas sigo dependiendo de que no se me estropee el inversor, ni el ventilador que está refrigerando el inversor en agosto con un calor del carajillo la vela. Es decir, dependo de tecnologías complejas. Y todo eso porque no termino de acostumbrarme, quiero seguir teniendo una vida cómoda y tener luz por la noche y un juego de baterías y demás y tal, o estar conectado a la red y hacer autoconsumo. Entonces, claro, el día que no llegue, pues claro, o tienes agua por gravedad y tienes terreno suficiente como para cultivar, que no esté absolutamente arruinado, y tienes simiente y tienes unos vecinos agradables con los que hacer comunidad, y no muchos, porque además tampoco caben muchos, o tienes eso o va a estar difícil, porque claro, una ciudad de 5 millones de habitantes tiene muy difícil la expansión a una zona sostenible rural. Tiene muy difícil, ya no hablemos de los 20 millones de Ciudad de México o los 20 millones de Londres, ¿no? Donde ahora ahora van a la 27, al 27 seminario de la COP, esa de la Conference of Parties de las emisiones del CO2 a por el cero neto, ¿no? Y está ahí el alcalde de Londres presumiendo de ecologista. Bueno, una ciudad de 20 millones de habitantes. Pero ¿cómo puede ser eso ecológico con el aeropuerto de Heathrow con 1.200 o 1.500 vuelos diarios? ¿Pero eso cómo puede ser ecológico? Entonces, o nos engañamos a nosotros mismos, o desde luego esto no tiene salida por esa vía. Vale, tenemos un par de manos más. Por favor, Francis, apaga el micro hasta que hagas la pregunta. Pero antes teníamos 3 preguntas en el chat. Que bueno, primero la compañera Katia dice ¿qué recomendarías en materia de energía para el futuro? Como luego tiene otra, también pide recomendaciones de libros o informes relativos a esto para completar la información. Pedro, ¿estás ahí? No te escucho, Pedro. ¿Pedro? Bueno, pues parece que lo hemos perdido. A Pedro Prieto. Pedro, no te escuchamos. Creo que tienes que quitar la presentación. Quitar compartir pantalla y a lo mejor te volvemos a ver y a escuchar. Haurà d'activar el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Pedro. Ahora sí. Vale. Bueno, ¿has escuchado la pregunta? No, sí, en parte, pero repítemela, por favor. Sí, bueno, la compañera Katia decía que qué recomendarías en materia de energía para el futuro y al mismo tiempo qué recomendaciones en cuanto a libros o informes para completar un poco la información al respecto. Hay muchísima información. Creo que la revista 15-15-15 tiene un listado de libros y de documentos y artículos sobre el tema bastante extenso. Eso en cuanto a información, ¿no? Y es una revista de acceso digital, de acceso gratuito. Luego, en cuanto a... Perdón. Tranquilo. Bebe, tranquilo.
En cuanto a la energía que recomiendo para el futuro, pues si es modesta, perdón, energía renovable, fotovoltaica, perdón, estoy llegando al límite. Menos mal que Ya, solo es que quedaban dos preguntas. te has pegado un chute impresionante. Bueno, mientras que te aclaras un poco la garganta, te hago la siguiente pregunta. Y Carlos Arribas pregunta que, bueno, es un poco relacionado. ¿Cuál es la alternativa que propones para la necesaria descarbonización, para limitar los efectos del cambio climático? O sea, esa pregunta es la más dura porque la única forma que veo de descarbonizar es dramática, ¿no? Es que haya un colapso y eso ayuda a descarbonizar rápidamente. Perdón. Si hay un colapso, pero no es deseable. Parece que el colapso es Sí, la el única mío, opción para que acabemos no dependiendo de tanto petróleo, de quemar tanta energía fósil, claro. y eso Por otra provoque que parte, haya no, pero menos. por otra parte, como decía, el cenit del petróleo y ahora del gas. Ayer decía Turiel, el día 27 de abril, decía Turiel que el gas está disminuyendo. Ya pensábamos que iba a durar más, pero está disminuyendo, seguramente por las crisis. Entonces, la disminución forzada por los propios conflictos entre países va a provocar, no es seguro, pero quizá provoque una reducción de las emisiones, pero no la descarbonización, porque no saben cómo descarbonizarse. Va a provocar una reducción de las emisiones, pero ni siquiera eso está garantizado, porque en la desesperación por no perder energía se van a tirar a las energías más contaminantes, como por ejemplo el petróleo y el gas de fracking, y van a terminar contaminando mucho más el planeta, o el carbón de baja calidad, y lo van a terminar contaminando. Todo lo que consuman de menos en unidades energéticas va a ir en emisiones de más por falta de calidad del combustible, ¿no? Entonces, esa es una de las formas, pero no es deseable. Yo no la deseo. Y la otra, pues es que no lo sé. A nivel global es muy difícil. Y luego a nivel personal, pues yo intentaría colocarme, no sé, los cubanos tienen un ejemplo muy bonito, vamos, muy bonito, muy dramático también. Porque si hablas con Emilio Santiago Muiño, que hizo una tesis doctoral sobre el periodo especial en Cuba, pues que todos hemos analizado mucho, porque es un periodo en el que les cayó en un año el 70%, cuando colapsa la Unión Soviética, les cae en un año el 70% del combustible y el 70-80% de los fertilizantes, y entonces entran ahí y en Corea del Norte. Mientras Corea del Norte entra en una hambruna sin precedentes, en Cuba, pues gracias al resolver típico cubano, vamos a ver cómo resolvemos, ¿no? Pues el Partido Comunista termina un poco acongojado, se echa de un lado y empieza a pedir ayuda a agricultores antiguos y ancianos que sabían mucho de una agricultura preindustrial, sin la mecanización de los tractores soviéticos que no servían para nada, ¿no? Entonces ahí se manejan, empiezan a hacer huertos urbanos en La Habana, empiezan a hacer cosas y tal, y llegan a sobrevivir de una hambruna monstruosa a base de este tipo de cosas, quedando ligeramente por debajo de los mínimos recomendados por la FAO para la nutrición infantil y la nutrición humana, quedando ligeramente por debajo, sí, pero sin hambrunas y sin mortalidad debido a las hambrunas. Eso hasta que llega a Venezuela y lo rescata y demás, ¿no? Entonces, y vuelven otra vez a consumir mucho. Entonces, hablar con los cubanos de ese procedimiento es algo muy doloroso porque es durísimo. O sea, la experiencia esa es durísima. No es que sea una experiencia positiva de los comunistas cubanos que lo supieron hacer muy bien. No. Los comunistas cubanos se retiraron y dejaron a los agricultores ancianos que llevasen las riendas de la producción agraria con bueyes o con lo que tuvieran a mano, porque no sabían otra forma de resolver los problemas, ¿no? Y de que cultivasen donde estuviese y donde fuese posible. Ese es el escenario. El escenario es muy dramático, pero yo es como lo veo. Bueno, tenemos a Julio Rodrigo. Cuando quiera, Julio. Pedro, una pregunta que ya la has aclarado, pero me gustaría que volviese a salir, ¿vale? Las autoridades nos están vendiendo el paradigma del hidrógeno verde. No os preocupéis, vamos a poner cantidad de placas, vamos a transformarla en hidrógeno verde
y luego con eso funcionarán los aviones, los barcos, las locomotoras, todo. Vale. ¿En tu opinión tiene sentido la cantidad de inversión que se está haciendo en el hidrógeno verde? ¿Nos están engañando? Sí, sí, claro, nos están engañando. Nos están engañando. Y además es que han tomado la delantera, pues Petronor, por ejemplo, en Bilbao, Repsol con Petronor, y toman la delantera y son los primeros que trincan 100 y pico millones para una planta de hidrógeno verde. Yo no sé cómo irán las contabilidades en esto, pero desde luego son los primeros que se acercan al ministerio, los primeros que abren la puerta de un despacho y los primeros que pillan subvención. Es decir, yo tengo pedida una subvención de 3.000 euros para una instalación fotovoltaica rural fuera de la red de mi hijo, desde hace 7 meses en la Comunidad de Castilla y León. Ni responder, ni responder. Y es una solicitud para 5 kilovatios de células fotovoltaicas. Ni responder. Entonces, claro, ¿cómo me voy a creer yo que estos van a hacer el invento del hidrógeno verde? Pero si lo saben perfectamente, los ingenieros de Repsol no son tontos, han pasado por las carreras universitarias y saben lo que es el hidrógeno y cómo reacciona el hidrógeno, y que si no lo comprimes a 750 atmósferas o lo licúas a 253 grados bajo cero y mantienes el frigorífico conectado, si lo comprimes no lo tienes que mantener conectado el frigorífico, pero si lo licúas sí, y te vas de vacaciones con el depósito del coche lleno de hidrógeno y cuando vuelves está vacío. Es que no, y además a los 2 años le das una toba y se ha ido a la porra. Y si tienes un accidente con un depósito de hidrógeno, pues no ves ni la llama cuando te abrasas, no ves ni la llama, es incolora, inodora, insípida y de todo, pero quema. Entonces es que nos están engañando, si es que nos están engañando, si es que no sale la ecuación. Si ya la tasa de retorno energética de la energía fotovoltaica, como os he mostrado, es lo suficientemente baja y como para decir que no va a funcionar per se sin acumuladores y sin vectores de transformación como el hidrógeno o porque se podría hacer metano también, se puede hacer un metano sintético con la energía eléctrica y el metano se puede almacenar a temperaturas más habituales. Bueno, pues esa ecuación, cuando tienes que meter el vector energético, es una ruina energética, es un sumidero de energía. Tienes que meter mucho más de una unidad de energía para luego dejar a disposición de la sociedad una unidad de energía. Entonces, lo primero que tienen que preguntarse es de dónde sale. Yo publiqué en el 2013 un libro sobre la tasa de retorno energético fotovoltaica y me pusieron a parir. Menos mal que lo publiqué con el padre norteamericano del concepto de la tasa de retorno energético fotovoltaica, el doctor Charles Hall. Y como a él no le pueden lapidar, pues entonces yo me salvo de la lapidación, pero todavía 10 años, casi 10 años después, me siguen disparando a matar porque las grandes universidades de las Ivy Leagues estadounidenses, sean Columbia o sean Stanford o sean no sé qué, pues tienen al señor Jacobson y tienen al señor no sé cuántos que están trabajando para la industria para la gran industria, como aquí hay muchos que están trabajando también para la gran industria y prometer hasta meter, ¿no? Están en el prometer hasta meter. Entonces, claro, luego a dónde va ese dinero y a quién le va a ser de utilidad y qué empleos va a crear y qué estabilidad van a tener esos empleos es lo de menos. Yo creo que si ese dinero fuese a parar realmente a una transformación, a un ministerio de un ministerio de transformación ecológica, a la sensatez, tendría que estar todo en pequeños agricultores. En pequeños agricultores. Todo ese dinero a pequeños agricultores. Y además nada de un taller de yoga en el campo, ni un taller de yo qué sé, de servicios sociales, un taller de permacultura. No. Azadón y no sé qué, y cuidado de la cabra en el monte y no sé cuánto. Eso es lo que habría que empezar ahí es donde habría que empezar a meter el dinero, porque esa es la única forma en la que nos podemos alimentar los seres humanos. No nos vamos a alimentar de chips, ni nos vamos a alimentar de turismo, cuando no haya alimentos. Muy bien. Tenemos a Francis Starlick. Tiene la palabra. Sí, hola. Mira, nada más era para concretar, ¿vale? El decrecimiento controlado es una teoría o un tema que se ha hablado muchas veces, ¿vale? Pero claro, cuando uno está en su zona de confort, es muy difícil hacerlos cambiar. La política que se debería de hacer sería la contraria a la globalización, entiendo yo. Sí. Si has acabado la pregunta, sí, es lo contrario. Sí, es lo contrario a la globalización. Es lo contrario, justo lo contrario a la globalización. La política que tendríamos que emprender. Sí.
Sí, lo contrario de la globalización. Tiene que ser la localización, claro. Y además, localización muy estrecha, es decir, de salir muy poco. Yo es que vengo, bueno, aunque nací en Madrid, vengo del medio rural, mis padres, y yo he tenido, y además en Extremadura, que es una región muy poco desarrollada y todavía lo es, y yo tenía primos de mi edad que a los 13 años que viajaba yo allí no habían visto el tren, no sabían lo que era el tren, y no eran infelices, que es tremendo el asunto, no eran infelices. Es decir, hay vida después de la vida. Lo que pasa es que es otra vida, claro. Y claro, es muy difícil cuando estás en 4.500 vatios con el móvil a disposición, cambiándolo una vez y media al año y metido en 6 redes sociales, de las cuales yo ya me he salido de todas y tal. Pues entonces, claro, cuando estás en eso y estás con ordenadores de última moda y no sé cuántos y con conexión a Internet pagando 80, 60 euros al mes o 40 al que menos y tal, pues estás en un mundo, claro, el día que se caiga Internet es que va a ser el llanto y crujir de dientes. Es que la gente no se puede imaginar que se caiga Internet y se va a caer. Se va a caer Internet, claro que se va a caer. En algún momento se va a caer Internet. No va a durar toda la vida. Es tremendo. El problema es la sociedad de consumismo que está generada. Claro, es que salir, como decía, salir de la zona de confort es tremendo, claro, es que espera un poco, ¿no? Pero es que ya lo tenemos en la Biblia. Es decir, yo no soy religioso, ¿no? Pero siempre saco a colación el ejemplo de Lot y la familia de Lot, ¿no? Y el ángel exterminador aquel, ¿no? Cuando llega allí les dice, mira, salid echando leches de aquí porque esto va a petar, esto va a petar. Y entonces el único que hace caso es Lot. Es decir, habían consultado a 15.000 y iba a consultar y Abraham, o sea, Lot quería salvar a más gente, no, Abraham quería salvar a más gente. Y Jehová le dice que no, que solamente hay una familia que está dispuesta a hacer el cambio. Y entonces al final va el ángel y dice, vosotros os ha tocado pues, salir. Bueno, y aún así, la mujer todavía le dice, no pares ni un carajo. La mujer sale y se da la vuelta y se convierte en una estatua de sal porque tenía que hacer las compras en el Corte Inglés de última hora, ¿no? Entonces, claro, es que es tremendo el asunto, ¿no? Es muy difícil salir de la zona de confort, claro. Porque además es que en Sodoma estaban a juerga diaria. Estaban a juerga diaria. Como aquí ahora, claro, los jueves con botellón, los viernes también y los sábados y domingos igual. Bueno, tenemos Yo soy algunas preguntas. yo soy persona de pueblo, pero no dejo de reconocer que con la sociedad o con toda la gente que sueles hablar, los que ven la capi, yo les digo que tienen pies hechos de zapato, para zapato, no para espargata. Y es porque necesitan tenerlo todo al servicio. Y cuando les falla algo, se les desmorona el día. Ese es el problema de la sociedad. Eso está clarísimo. Yo he hecho 2 presentaciones en mi pueblo que tiene 2.000 habitantes y fueron unas 80 personas, familiares y tal, ¿no? Y el alcalde es un tipo muy simpático y me decía al final que claro, los que mejor me entendían eran los viejos, los que habían vivido esa sociedad, ¿no? Que a la que teóricamente vamos a tener que volver. Y entonces yo decía, pero si estaba claro que esto no iba a funcionar, pero claro, los jóvenes es que se despelotaban de risa. Porque me decían, pero bueno, yo ahora que me acabo de comprar un tractor, que me he metido en un crédito a 5 años, y es un tractor con GPS, con mira láser, con no sé cuántos, que le cojo, le programo previamente las coordenadas del campo y me ara solo, y yo me estoy fumando un cigarrito aquí, y ahora me viene este tío a decir que eso se vaya a la mierda, porque van a dejar de llegar los repuestos de John Deere. Y que el gasóleo no va a llegar. Y entonces, ¿pero qué dice este tío? Joder, ahora que tengo aire acondicionado y no tengo que doblar el lomo, joder, pero bueno, y televisor dentro del tractor, ¿qué me viene a contar este tío? Entonces, claro, seguimos así y 2 años después me encuentro con el señor alcalde y me dice, pues mira, Pedro, nos gustó muchísimo tu charla, pero aquí se han comprado 5 tractores más y nadie ha comprado ni una jodida mula, ni un burro, ni un caballo. Entonces, claro, pues es que esa es la situación. ¿Yo qué queréis que os diga? Bueno, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Carmela pregunta, ¿qué porcentaje de los materiales usados para renovables es reciclable? Uy, tengo un chat que no he sacado aquí, pero bajísimo, bajísimo. Por ejemplo, el litio, que no es el litio que es para las baterías, el litio estaba en un 2% hace poco. Ahora creo que están intentando subirlo a un 8 por ahí, una cosa así, pero vamos, estaba en un 2%. Los últimos datos que tengo yo de Naciones Unidas era un 2% el litio. El cobre es lo que más se recicla. Claro, porque lógicamente el cobre es más fácil de manejar y más fácil de fundir y todo eso y tal, ¿no? Entonces, de hecho, hay grandes ladrones de cobres en las industrias fotovoltaicas, ¿no? Ahora ya un poco menos porque el cobre
Hubo un tiempo que era muy preciado, luego eran más preciadas los paneles fotovoltaicos, luego cayeron de precio los paneles fotovoltaicos y ahora vuelven otra vez a robar cobre, ¿no? Entonces, una banda de expertos ladrones de cobre, pues entran en una planta fotovoltaica con alarmas y todo el asunto, pues son capaces en media hora de desguazarte 2 toneladas de cables de cobre y cortarlas con cizallas y meterlas en una furgoneta, una C15, y salir echando leches. Entonces, claro, cuando les pagan a 3 euros el cobre sin pelar y 4 euros pelado el kilo, pues claro, es que han hecho el día. Es que han hecho el día. Pues ahí es donde está el 50% del reciclaje del cobre, ¿no? Y luego los paneles, pues ya veremos lo que se recicla, pero vamos, el vidrio puede reciclarse en parte. Desde luego, los materiales, los microelementos, los pequeños elementos pequeños, el teluro, el arseniuro de galio, el indio, el galio, el talio, el no sé qué, todo, una serie de materiales que hay en toda la industria de renovables, esos son dificilísimos de sacar. Dificilísimos de extraer. Y los porcentajes metidos ya en eso, pues claro, es un proceso inverso. Es decir, tú estás sacando en minas en China, en Sudáfrica, no sé dónde tal, totalmente dispersas en un mundo global, estás sacando de ahí el mineral, lo llevas a unas fábricas que pueden estar en ese país o en otro, lo depuras, lo refinas, lo lixivias el mineral, lo depuras, lo fundes, lo llevas y tal, no sé qué, lo transportas a un país desarrollado como Taiwán o Corea o Japón o Alemania y ahí empiezas a hacer las obleas y luego no sé qué y tal cual y luego los ensambles, el vidrio te viene de Polonia, que el carbón es más barato y allí el vidrio lo hace a muy bajo precio y terminas ensamblando un maravilloso módulo fotovoltaico y luego lo tienes que distribuir. El 90 y tantos % vienen de China. Bueno, pues ahora coges y, o sea, estaban en China concentrados, se distribuyen por todo el mundo y ahora cuando se acaben a los 15 o 20 o 25 años, en el mejor de los casos, pues vas y lo vuelves a concentrar otra vez para fundirlos. No sé si la energía que vas a gastar concentrándolos otra vez para fundirlos es una cosa tremenda. Bueno, Jonás pregunta cómo podemos combatir a aquellos que quieren imponer un modelo de producción de renovables que solo busca el enriquecimiento y no el autoconsumo de proximidad. Gran pregunta. Denunciándolos como hago yo. No sé, yo todavía no he ido al juzgado, ¿no? Pero vamos, denunciarlos, los tengo muy denunciados en todas mis presentaciones. Los tengo y me cuesta muchos disgustos, ¿no? Me cuesta muchos disgustos. Porque me tienen marginado, claro, me dicen que, claro, que yo soy un tío. Están mintiendo descaradamente, no conmigo, sino con otros que publican también, tienen el valor de publicar con independencia y los censuran de una forma tremenda. Pero eso en revistas, hemos publicado en revistas de alto prestigio y ahora pues estamos vetados en revistas de alto prestigio. Las revistas de alto prestigio están en una pejadilla que se muerde la cola. Ellos viven de que se publique mucho. Y el que más publica, curiosamente, en el mundo científico, sobre las renovables o sobre lo que quieras, también en medicina, sobre el COVID, pues el que más publica es el que sube en el ranking del prestigio científico. Y el que más es citado y el que más citado es, en sus artículos también sube más en el ranking. Entonces, claro, entran en una pescadilla que se muerde la cola. Y si esos tíos están pagados por la industria, claro, cuando llega un tío y tiene una cierta fama, la industria le paga y le dice, mira, tú vas a decir que esto está bien. Y el tío es capaz de desarrollar una teoría muy buena para decir que está bien. Entonces, claro, como tiene un prestigio, porque está en las Ivy Leagues, está en Stanford o está en Columbia y tal y cual, luego llega un Mindundi de la Universidad de Valladolid o un servidor que tiene poco de académico y le dice, tú vete a la mierda, si tú no eres un don nadie y tal, este no tiene prestigio, se equivoca y tal y cual. Y no, ni siquiera revisan los papers. Y si lo presentas a un documento científico para revisar, los revisores son del mismo grupo que se están autocitando entre ellos para subir su propio prestigio. Es que está totalmente corrompido. El mundo académico, como el mundo industrial y como el mundo científico y como el mundo tal, está corrompido. Es una cosa tremenda. Entonces, claro, no puedes alzar la voz mucho, porque es que lo que la alzas no te sirve de nada. Una conferencia mía puede tener 30 personas, 50. Una conferencia de Mark Jacobson puede tener 5.000. Esa es la diferencia. Bueno, tenemos, creo, 3 preguntas más, una en el chat y 2 manos. Si os parece, las hacéis y vamos a ir dejando ya porque Pedro ya está muy castigado de la voz, al pobre se la veo ya muy castigada. La verdad es que yo personalmente le haría muchas preguntas, pero bueno, creo que llevamos ya pues 1 hora y media y es hora de ir cerrando. Mónica pregunta, gran pregunta también. ¿Salir del sistema socioeconómico actual es una solución factible?
Y No, después, no lo sé, no lo he visto, no, todavía no lo he visto. Me gustaría que fuese factible, pero no lo veo. Sinceramente no lo veo. No, el sistema socioeconómico actual tiene un poder enorme y sobre todo el control mediático. Es una cosa tremenda. Es muy difícil, muy difícil. y luego María José, tienes la palabra. Gracias. Hola. Es que yo, no sé, quería preguntarte, porque entre el business as usual, entre lo que está haciéndose ahora y el colapso, o lo que tú dices de que un poco el sálvese quien pueda, de que yo me busco la vida y me autoabastezco y me siento en una silla a decir yo ya lo venía a venir, yo lo veía venir, yo creo que entre medio algo se podrá hacer, y creo que hay un aspecto que no se habla lo suficiente cuando hablamos de energías, que es el tema de la alimentación, que es algo que hacemos todos los que podemos 3 o más veces al día, y en el que se va mucha de la energía, ¿no? Entonces, creo que es urgente que desde los foros en los que hablamos de modelo energético hablemos también de modelo agroalimentario y reivindiquemos la agroecología para defender la tierra, para defender la captura de carbono, el secuestro de carbono en los suelos, para defender un respeto por la naturaleza, y sobre todo también para defender la subsistencia, ese consumo de proximidad, ese evitar el ser más autónomos, el ser menos dependientes del petróleo. Antes hablabas de los tractores, todo el tema de eliminar, no, reducir muchísimo el laboreo. Hay muchísimas técnicas que se están haciendo en agroecología y que hay muchos estudios también desde el punto de vista energético, y creo que tenemos que unir las dos cosas, y que son acción, porque las personas cuando hablamos de energía solo piensan en, vale, pues voy a ponerme placas en mi tejado, pero es que cambiar tu modelo alimentario también está ahorrando mucha energía y está ayudando a ese decrecimiento del que hablamos. Antes de tener que irte al pueblo con una boina y una azada, puedes cambiar tu manera de alimentarte. No sé, era una reflexión. No sé qué te parece. No, es una reflexión muy pertinente. Mira, yo he asistido aquí por petición de unos amigos y tal, pero normalmente ya estoy retirado, ¿sabes? Ya no doy más conferencias y tal. Y he asistido aquí, pero el 21 de mayo he vuelto a caer en la trampa y entonces doy una conferencia sobre agroalimentación. Se llama Energía y Alimentos, en un pueblo de 500 habitantes en la falda sur de la Sierra de Gredos, que se llama Pollales del Hoyo, que es donde está viviendo mi hijo y mi nuera y mis nietos. Y entonces hay varios grupos, que son pues, el Valle del Tietar en transición, Gredos en transición, Carcaboso, que es un alcalde revolucionario en la zona que también se llama Carcaboso en transición, y bueno, hay muchos otros que están hablando de Jorge, que es el que me ha ayudado a podar los frutales que tengo, y nada, pues yo voy a hablar de energía 1 hora y media, y el resto del día estoy deseando que me cuenten los demás sus experiencias, pero no experiencias teóricas del taller de no sé qué, no, experiencias como Jorge, de 17 años, habiendo soltado el puesto de informático y habiéndose ido a vivir a la Sierra de Gata y estar viviendo de la agricultura y de la ganadería exclusivamente, de una forma modesta, con unos callos importantes en las manos, capaces de podar 5 ramas por cada rama que podo yo, con una tijera eléctrica, él con una tijera manual poda 5. Entonces, ese es un hombre adaptado a una buena realidad. Maneja internet también, por supuesto, pero está mucho más preparado para... vamos a hablar precisamente de que ese es el fundamento verdadero, la alimentación. La alimentación. De otras cosas vamos a poder prescindir, de la alimentación, ¿no? O sea que está muy bien orientada la pregunta, claro que sí. Bueno, y vamos a ir cerrando ya con Óscar. ¿Tienes la palabra? Vale, bueno, mira, yo era un poco en la misma línea de María José y un poco por relacionar al final y cerrar, como desde la coordinadora se te ha invitado, Pedro, y pues has hecho una excelente presentación, bastante desoladora también cuando la analizas a fondo, en verdad. Pero bueno, pienso que dentro de la coordinadora estamos intentando presionar a instituciones públicas en sus decretos y sus regulaciones, y un poco en la línea que vamos precisamente es en la de la instalación de fotovoltaica renovable, está como está diseñando, de prevalecer y excluir los suelos rústicos, los suelos rurales, los suelos fértiles, y abogar por primero la instalación en suelos urbanos degradados y además próximos a las zonas de consumo. Creo que esto enlaza con lo que estaba planteando Ana María también, que además deberíamos o desde la institución pública debería de ponerse las pilas ya
porque igual no saben por dónde tirar muchas veces y se dejan plegar a los designios y proyectos del mundo de las grandes empresas. Y entonces no saben por dónde tirar dentro del escenario y acaban dándoles a ellos la posibilidad de seguir ganando dinero. Y un poco es en el tema de lo que decía de las instituciones públicas, apretarlas para el tema de la agricultura, de la puesta en valor de la agricultura que está denostada, que está, bueno, tiene muchos inputs negativos y además con la industrialización de la agricultura, como comentaba María José, se ha perdido, o lo que comentabas tú de los abuelos cubanos, que los que vivieron antes de la Revolución Verde sabían trabajar el campo con menos producción probablemente, pero sabían cómo, tenían ese conocimiento de cómo trabajarlo, ¿no? Y eso se ha perdido y ahí es donde deberíamos incentivar las políticas públicas de inversión, tanto en las renovables, como digo, por lo menos en esta transición, en zonas urbanas como en la puesta en valor de la agricultura y la recuperación de la agricultura tradicional. Muy bien. Tiene también mucha lógica, ¿eh? Es decir, mejor que grandes espacios agrarios ocupados por macrogranjas fotovoltaicas o grandes parques fotovoltaicos que no tienen sentido en pequeñas instalaciones o sobre cubierta de sitios urbanos y demás. El problema que hay es que los sitios urbanos, siendo muchísimos ya, no son suficientes porque tienen poco espacio en tejados y generalmente mal orientados para producir. Y es decir, la producción dispersa tiene una ventaja que es mucho más local, tiene un gran defecto, y es que cuando colocas una planta de 200 megavatios haces un mantenimiento muy bajo y tienes capacidad de reparar muy rápidamente cualquier avería. Cuando haces una planta fotovoltaica sobre un tejado particular y eres alemán y te vienes desde Frankfurt, te vienes a Mallorca y estás un mes y se le ha ido un diodo al sistema, te quedas un mes sin generar energía. O 3 meses hasta que llega el repuesto, ¿no? Y es mucho más complejo el mantenimiento de pequeñas instalaciones, y de eso tenemos que ser también conscientes, y con mucha menos eficiencia, porque los alemanes, como tienen mucho dinero además, fíjate, me voy a dar un dato muy interesante. Alemania genera 1 megavatio, genera la mitad que nosotros por cada megavatio instalado. Nosotros instalamos 1 megavatio en España y estamos generando unos 1.500 megavatios hora año. Y los alemanes están generando la mitad. ¿Y por qué es? Pues porque son ricos. Y entonces, claro, tiene un tejado orientado a sureste con una inclinación del 40% porque está en una zona alpina, y entonces, aunque allí le digan que tiene que orientarlo a menos, pues él lo pone muy bien para que no le quede estéticamente feo, porque si levanta o baja el panel se queda muy feo. Entonces, claro, el rendimiento es pobrísimo, porque se lo pueden permitir. Y claro, cuando haces una macroplanta, estás jodiendo el suelo, claro, estás jodiendo el suelo agrario, pero tienes la ventaja de que lo orientas perfectamente y el mantenedor sabe cuándo se avería, porque le da una alarma y la está atento para repararla. Entonces esas cosas tendríamos que verlas, pero desde luego también volver a la agricultura. La vuelta a la agricultura es esencial. Bueno, por último, hay una compañera pregunta si podríamos acceder a los datos que nos han mostrado. Pregunta, no sé si es algo particular tuyo o de alguna manera lo puedes compartir. Yo os entrego el PDF o el PDF, no, mejor que el PDF os entrego el PPT. Claro. De acuerdo, os entrego el PPT y así ya tenéis todo el material. Normalmente suelo citar las fuentes que me nutren, y además os voy a entregar una cosa, os voy a entregar de regalo una cosa que viene aquí después, a ver si la veo, que viene aquí después, a ver si sale, que tenía una presentación, le he aprovechado una presentación que es esta. No sé si lo veis, ¿no? Es un estudio sobre el sector de la automoción, ¿no? No lo vemos. Estamos viendo la presentación que has hecho. Pues hay unas 30 o 40 diapositivas sobre un sector de la automoción, algo que presentan varios sitios hace ya 2 o 3 años. A lo mejor convendría actualizarlo un poco, pero creo que en general es bastante valioso. Os envío todo, serán unos 15 o 17 megas, me parece que es lo que ocupa. ¿De acuerdo? Te lo envío. ¿Alguien se ha caído? Sí, creo que ha caído José precisamente, que estaba modelando. Se nos ha caído el moderador. Esther Bols a acabar, bueno, yo creo que era la última pregunta, me parece. Sí, era la última pregunta. Y bueno, sí, así es. Si queréis os dejo ya y nada, que os vaya bien. Espera que tú descanses també, Pedro. Nada, yo hago
una presentación y las decisiones son vuestras, ¿eh? A mí no me echéis la culpa luego de que no habéis aguantado en el pueblo. Muchas gracias por el tiempo y nada, y por la exposición, Pedro, de verdad. Venga, Más cuando estás un ahora abrazo. a mínimos, que sabemos que estás a mínimos. Vale. Un abrazo fuerte. Gracias, a todos. gracias. Hasta luego. Un placer, de verdad. haberte Moltes escuchado. gràcies a totes i acabeu de passar molt bon dia. Esperem que tenir una segona jornada formativa. I un plaer, Moltes Pedro. gràcies, Esther. Moltes gràcies. Adéu. Bona Gràcies. vesprada a totes. Adéu, Adéu. 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 Adéu.